Hola, sean bienvenidos a una actividad más de esta sexta Feria del Libro de Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM. A continuación tenemos la participación del doctor Álvaro Vargas González con su ponencia titulada Hablemos de la palabra droga, para saber lo que decimos. Nuestro ponente es biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y profesor de farmacología en la Facultad de Medicina de la misma universidad desde el año de 1994. Es autor y coautor de trabajos de investigación diversos presentados en reuniones de investigación nacionales e internacionales que han incluido aspectos de farmacología. Asimismo, ha participado como jurado evaluador de trabajos presentados en congresos de esta área desde el año 2012 y ha impartido conferencias de divulgación diversas sobre temas de farmacología enfocados a la salud. Los dejamos con el biólogo Álvaro Vargas. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Agradezco a quienes estén atendiendo esta conferencia. Desde luego, mi agradecimiento a los organizadores de la feria por la oportunidad de platicar con ustedes respecto de un término, la palabra droga, que engloba un concepto que es fundamental en el área de la salud, en particular desde el punto de vista farmacológico. Siguiente, por favor. En términos generales, cuando usamos la palabra droga, muy usada en el ámbito académico, en particular con el enfoque de la salud, y en otros contextos, pensamos en objetos diferentes, en cosas distintas, como las siguientes. Solemos pensar en un producto fresco, hidratado, generalmente un producto vegetal, o bien en el mismo producto, pero en un estado seco, deshidratado, carente de agua. Asimismo, solemos pensar en una sustancia que puede provenir de ese producto, bien sea fresco o seco. Ahora sabemos que el consumo, la ingesta o la administración de alguna manera de estos productos, los efectos que son causados por esta, son debidos en parte al hecho de estas sustancias contenidas en esos materiales. Les llamamos principios activos. Eventualmente algunas de estas sustancias llegan a formar parte de materiales que son, que los podemos encontrar en farmacias, como les llamamos en México. Esto es para su uso como medicamentos. En términos generales, cuando decimos droga, solemos pensar en cualquiera de estos materiales. Hay una variante que comento en esta imagen. Es factible, puede ser que alguna sustancia o sustancias sean sintetizadas por el hombre en condiciones de laboratorio o a nivel industrial. Y estas sustancias, que aquí llamaré sustancias artificiales, para decir fabricadas por el humano, pueden ser incorporadas en este proceso, de manera que tanto principios activos como sustancias artificiales se constituyen en materiales de uso medicamentoso e inclusive de manera secundaria como productos materiales de uso, vamos a llamarle recreativo. La siguiente, por favor. Hablando de ese uso recreativo de estos materiales, al decir droga, a esta palabra solemos asociarle conceptos como lo siguiente: autoadministración, es decir, que el individuo, la persona, lo ingiere, se lo inyecta, etcétera. A esta palabra le asociamos alteración, modificación de funciones, en particular de la función cerebral del individuo. Asimismo, cambios en la conducta derivados de esta alteración, daño a la salud, inclusive muerte, desorden social, alteración de la, vamos a decir, de la paz social, y por lo tanto, censura de su uso y sanción del mismo. Aunque, como veremos más adelante, no necesariamente es así. La siguiente, por favor. Debo comentarles que mi inquietud respecto del concepto, el término y el concepto droga,
Empezó hace varios años atrás, cuando en una plática con mi maestro, el doctor Alfonso Efraín Campos Sepúlveda, que es académico de nuestro departamento de farmacología en la Facultad de Medicina, siendo él mi tutor, tuvimos una plática sobre una serie de sustancias activas, principios activos, a los cuales yo me referí como drogas. Mi maestro me observó, me hizo la observación de que estaba yo haciendo un uso incorrecto del término droga, y al ver mi cara de desconcierto, me sugirió a manera de tarea revisar un documento escrito por el doctor Francisco Giral años atrás. Mi maestro, el doctor Campos, me sugirió que revisara el documento y que analizara las reflexiones vertidas sobre este tema por el doctor Giral. De este tema, de este documento, les platicaré más adelante. La siguiente, por favor. Hablar de término droga nos remite necesariamente a la Europa medieval. Estamos hablando del siglo V al siglo XIV, XV de nuestra era. Presento a manera de proceso los datos al respecto. Pensemos en la distribución de productos, el comercio de productos en general, productos de origen natural, empezando por la recolección de estos, generalmente como productos frescos, la deshidratación de estos, cuando era necesario, un proceso de deshidratación natural, casi por necesidad, y en algunos casos inducido, el envasado de estos productos ya secos, su transporte y distribución, y finalmente su uso, con propósitos diferentes, predominantemente medicinal, pero no exclusivamente. Algunos de estos productos también eran usados con un propósito industrial y en el ámbito, vamos a llamarle, artístico. De este esquema quiero enfatizar lo siguiente. El comercio de estos productos como producto seco, su origen indistinto, ya fuera vegetal, animal o mineral. Recordemos que en aquella época se hablaba de que en la naturaleza había máximo 3 reinos, vamos a llamarle, dentro de los cuales podían ser clasificados los materiales encontrados en la naturaleza. Y el otro aspecto en el cual quiero enfatizar, la no distinción del uso de estos materiales. Todos eran distribuidos como productos secos. Por cierto, contenidos en toneles, esto es barriles de madera, a los cuales se les llamaba barriles secos, o bien en la lengua neerlandesa de aquella época, droogbeet. Siguiente, por favor. Esta expresión de droogbeet me lleva a comentar con ustedes la evolución, el proceso de evolución por el cual pasó esta expresión a través del tiempo y a través de lenguas distintas en el mundo. Droogbeet, en neerlandés, por cierto, evolucionó por una distorsión a través del uso de esta expresión en la palabra droog, que significa seco. Droogbeet significa barril seco, aludiendo al material seco contenido. Droog se convirtió en una palabra, el mismo calificativo seco, se convirtió en un sustantivo o fue convertido. Es decir, que pasamos de referirnos al contenedor como el seco al material contenido. Ese fue el droog. Insisto, esto fue en la época medieval. Posteriormente, ya en el siglo XIV, la palabra droog del neerlandés pasó a droog en francés. Y según diversas fuentes bibliográficas, es probable que a partir de droog en francés se haya originado la palabra droga en español. Hay que decir que también durante el siglo XIV,
La palabra drug, que apareció en el inglés, fue originada a partir de druge en francés y a la vez influenció de alguna manera a la palabra droga en español. Estamos hablando ya del siglo XVI. Esto para decirles que se trató en cualquier caso de, ya fuera druge, drug o droga, que es el concepto que nos ocupa, de materiales secos para cualquier uso y de cualquier origen, los tres conocidos hasta ese momento. Siguiente, por favor. Prueba de esta no distinción del origen es esta obra, los invito a conocerla, está disponible en internet, no en la lengua original, está en idioma inglés. El original fue escrito en francés. Me refiero a la obra del naturalista Pierre Pomé, quien escribió su Historia General de las Drogas. Esto era un tratado sobre plantas, animales y minerales. No había distinción. Esta obra fue publicada ya en el siglo XVII, en el año 1694. Siguiente, por favor. Fue con ese enfoque que ya en el siglo pasado, en el año 1964, el químico mexicano, el doctor Francisco Giral González, publicó un trabajo al que tituló La ciencia moderna, vicisitudes de las drogas americanas, en la revista Ciencia de aquel año. En este documento, el doctor Giral hizo una reflexión respecto del uso, mal uso y el significado de la palabra droga. E hizo un abordaje de justamente con este enfoque que ya comenté. Material de cualquier origen, en estado seco e independientemente de uso. Siguiente, por favor. Presento en esta imagen un resumen de la reflexión que hizo el doctor Giral en ese documento. Dice él en su escrito que en español la palabra droga, mejor dicho, droga, es el nombre genérico dado a productos naturales de origen vegetal, animal o mineral, en estado seco, que son empleados en la medicina, en la industria o en las bellas artes. Y añadió, la droga será siempre el producto natural, pero nunca el principio activo aislado a partir de esta, ni una sustancia obtenida en forma artificial. La siguiente, por favor. Desde luego, estamos en siglo XXI. Ya sabemos nosotros que en la naturaleza hay más de 3 reinos. De manera que bien vale la pena hacer una ampliación de la definición plasmada por el doctor Giral. De manera que yo propongo que entonces nos refiramos a la droga como el nombre genérico dado a esos productos de origen vegetal, animal, mineral y desde luego productos provenientes de hongos, de organismos del reino monera y de protistas. Desde luego todos en estado seco e independientemente del uso que se les dé. Siguiente, por favor. Aquí algunos de los ejemplos mencionados por el doctor Giral en su artículo. Les menciono 2 ejemplos de drogas de tipo vegetal. La hoja de coca, seca desde luego. El opio, esto es un látex, un material semilíquido, lechoso, solidificado, proveniente de la planta que en México conocemos como amapola. Aquí 2 drogas con un origen animal o de tipo animal. La glándula tiroides pulverizada y el otro, la cochinilla, la grana cochinilla. Esto es un insecto que, por cierto, se encuentra en México, es un parásito de algunas especies de nopal. Más adelante platicaremos de ello. Y un ejemplo de una droga con un origen mineral.
el yeso en roca. Siguiente, por favor. Lo dicho hasta aquí tiene varias implicaciones curiosas. Por una parte, y hago un resumen de esta manera, tenemos entonces en nuestro entorno una serie de productos a los que calificamos como drogas. La pregunta que vierto acá es, ¿de verdad son drogas? Desde luego tenemos a los que no lo son. Sin embargo, les llamamos así. Esto es un error. En términos generales ya dijimos, ¿qué llamamos droga que no lo sea? Principios activos aislados, sustancias artificiales y aquellos materiales que solemos comprar en farmacias, les llamamos formas farmacéuticas, con un fin generalmente terapéutico o para atender problemas de salud. Por otra parte, están aquellos productos que efectivamente son drogas. Y en este sentido tenemos dos vertientes, a las que llamamos así, siéndolo, esto es un acierto, y todos aquellos una variedad muy amplia de materiales, de productos, a los cuales no los denominamos como drogas, inclusive negamos que lo sean, pero lo son. Esto es un error. Siguiente, por favor. Veamos algunos ejemplos. Productos que no son drogas, aunque les llamamos así. La morfina no es una droga. Sustancia es una sustancia, un principio activo, aislado originalmente a partir de una droga, eso sí, el látex deshidratado, obtenido del fruto de la planta que conocemos como amapola. Insisto, la morfina no es una droga. La siguiente, por favor. Aquí un ejemplo de un producto que sí lo es y sí la llamamos. La marihuana. Esto es la planta de cannabis o partes de la planta de cannabis. Puede ser la flor, puede ser la hoja. Esto es una droga. Desde luego, no las sustancias contenidas en estas. El tetrahidrocannabinol, sustancia responsable de algunos de los efectos producidos por este material seco, no lo es. El producto seco sí lo es. Ese es un acierto. La siguiente, por favor. Todos aquellos productos secos de origen vegetal que solemos usar para elaborar cocciones, tisanas, tés, como les llamamos erróneamente, infusiones, o que nuestras abuelas nos preparaban con un fin, sobre todo curativo, todos esos productos son ejemplos, son drogas, a pesar de que no los consideramos como tal. Es decir, cuando usted en la comodidad de su hogar consume una tisana o una cocción de manzanilla, de algunos otros productos, usted está consumiendo infusiones obtenidas a partir de drogas. Sépalo. Siguiente, por favor. La semilla de café, ese producto que llamamos café, que no es más que la semilla del fruto conocido como cereza del café, este producto seco y desde luego tostado posteriormente y ya molido, eso es un buen ejemplo de droga. Sin embargo, ocurren cosas como estas. Atenuamos el consumo de esta droga, tratando de justificarnos socialmente, diciendo que es una droga lícita. El término no aplica, desde luego, simplemente es una droga y no es ni buena ni es mala. La siguiente, por favor. Aquí otros ejemplos de drogas. La semilla de cacao, el azúcar, la canela, la vainilla. Por cierto, estos productos combinados entre ellos y en algunos casos con algunos otros productos forman parte de una mezcla que en México llamamos
en México y en el mundo, llamamos chocolate. Siguiente, por favor. Aquí otros ejemplos. Los frutos de las plantas del género capsicum, los chiles secos, son drogas. La almendra, la pimienta, el ajonjolí, los botones inmaduros de plantas del género Eugenia, a las que llamamos en México clavo, son drogas. Por cierto, estos productos, estas drogas combinadas junto con otras, son usadas para la producción de una pasta que en México llamamos mole. Siguiente, por favor. Vamos a revisar un ejemplo de una droga de origen vegetal actual, la carne seca. Y en México tenemos variantes de carne seca. En la zona de Oaxaca tenemos el tasajo, en el norte del país tenemos a la machaca o machaca, tenemos el chito en el centro del país, carne seca en todos esos casos. Eso es un buen ejemplo de droga, aunque no la consideramos así. Siguiente, por favor. Aquí el ejemplo mencionado por el doctor Giral en su artículo. Esto es la cochinilla o grana cochinilla. Todo esto que usted ve aquí son nada más que organismos muertos de la hembra de esta especie de insecto, que tiene esta característica. Estos organismos, la hembra, produce concentraciones altas de una sustancia llamada ácido carmínico, que emite un color rojo intenso cuando es expuesto a la luz natural. Por cierto, este producto, que no es más que hembra del insecto muerta y molida, que se ve así, ha sido usado con propósito medicinal en algún momento y sobre todo con propósito industrial y artesanal. La siguiente, por favor. Les muestro aquí una imagen de una serie de tapetes, esto es material textil, producidos en la zona de Totitlán del Valle, en Oaxaca. Es una zona famosa mundialmente por producción de textiles de este tipo, teñidos, por cierto, con, entre otros materiales, con grana cochinilla. Vean ustedes entonces, tenemos una droga con un uso distinto al medicinal, o además del medicinal. Siguiente, por favor. El otro ejemplo mencionado por el doctor Giral, el yeso en roca. Esto es un material rocoso rico en sulfato de calcio, con usos medicinal en algún momento, industrial también. La siguiente. Por extensión, este material que presento ahora es un buen ejemplo de droga. Se llama, en México lo llamamos tequesquite. Material rocoso, rico en sales de sodio, cloro de sodio, carbonato de sodio, que se usó, esto está documentado, con propósito alimenticio en la época prehispánica en México. Y hasta la fecha todavía hay personas que viven de la producción de este material. Por cierto, en la zona en el centro del país, en Texcoco, material mineral obtenido de lo que fue el antiguo fondo del lago de Texcoco. Siguiente, por favor. Aquí está, un ejemplo de una droga no aludida en el documento del doctor Giral. Este producto que ve usted aquí, este polvo verdoso, no es más que cianobacteria espirulina disecada, molida. Por cierto, la cual fue explotada también en la época prehispánica en el lago de Texcoco. Era una zona productora de espirulina.
y seguramente usted sabrá que este producto se ha puesto de moda en años recientes como un producto, le llaman así los conocedores, superalimento, al cual se le adjudican propiedades nutricionales extraordinarias, usado en repostería, usado en galletería, sobre todo alimenticio. La siguiente, por favor. Vea usted, todo esto nos lleva entonces a lo siguiente. También hay implicaciones de tipo lingüístico, semántico, del uso, mal uso, buen uso, uso correcto de la palabra droga. Expresiones en español como estas. Las anfetaminas son drogas sintéticas. Es una expresión incorrecta por contradictoria. Las drogas sintéticas entonces no existen, de acuerdo con lo que ya hemos platicado. Decir que la hidroxicloroquina es o no es una droga eficaz contra el SARS-CoV-2, COVID-19, más allá de la esencia de la discusión, esta expresión es incorrecta. La hidroxicloroquina no es una droga. Es decir, el no tener la claridad respecto del término, el significado y el concepto de droga nos lleva a vicios del lenguaje que luego generan confusión. La siguiente, por favor. Y algo más en el orden práctico. En nuestro contexto, a veces sabemos por ahí de algún establecimiento escondido, ilícito, que expende, decimos, drogas, cuando el tal establecimiento probablemente expende materiales que no necesariamente lo son. Sin embargo, establecimientos como el que muestro en esta imagen, que claramente expenden drogas, están dedicados casi exclusivamente a esa actividad, no los tachamos, no los llamamos y no los estigmatizamos, a pesar de que son auténticas droguerías. La siguiente, por favor. Por extensión, establecimientos como este, que venden pasta preparada con drogas como las que ya comentamos, chile, pimienta, almendra, comino, clavo y otros, tampoco son calificados como drogas, como droguerías, como expendios de drogas. Y qué bueno. La siguiente, por favor. Desde luego, muchos de nosotros consumimos mezclas de drogas. El caso del chocolate. Todos aquellos que gustamos del chocolate, seguramente celebramos que el chocolate no sea sancionado como tal, como una mezcla de drogas. La siguiente, por favor. Asimismo, personalmente, celebro que el mole, que no es más que el guisado preparado con la pasta mezcla de drogas que ya mencionamos, celebro que este tampoco sea sancionado. Ahí está. Todos aquellos que gustamos del mole, somos consumidores de drogas. La siguiente, por favor, es la última imagen. Dicho lo anterior, termino esta presentación compartiendo con ustedes una reflexión que encontré en un documento auspiciado por el Ministerio de Salud de Quebec. Lo dejé en su lengua original porque me gustó la forma en la que está escrito, pero en este momento hago la adaptación para usted. Dice esta reflexión que la palabra droga es un término que causa temor. Lo asociamos rápidamente a la pérdida de control, a los excesos, a la locura, inclusive a la muerte. Sin embargo, si nos detenemos un momento a reflexionar, nos daremos cuenta que todo el mundo consume drogas, ya sea de una manera o de otra. Es decir, las drogas no son buenas, no son malas, y en todo caso, no nos son ajenas. Gracias por su atención. Agradecemos la participación del biólogo
Álvaro Vargas y a ustedes por su asistencia. Los invitamos a seguir acompañándonos en las actividades de esta sexta feria del libro de Ciencias de la Salud. Muchísimas gracias.